No sé cómo esté tu corazón, pero hay cosas que al mío lo entristecen. Como lo de hace 8 días. No me gusta que se vayan los hermanos de la iglesia, mucho menos los que sirven. No tuve oportunidad de decirle nada a Beto, a Liz, a su familia, pero yo los amo y traigo unas cosas que les quería decir, pero delante de ustedes, no a ellos. Nada más decirles que la iglesia o las puertas de esta iglesia siempre van a estar abiertas para ellos. Porque son parte de esta iglesia. Y duele. Hace ratito en la clase de arriba recordaba a nuestro hermano Paco y mucha gente que ha pasado por este lugar y que han servido, con los que hemos tenido no solo una relación de hermandad, sino de amistad. Y no van a estar con nosotros, espero que sea por un tiempo nada más. Pero son cosas que en lo personal cargan mi corazón y me entristecen. Ahora te invito a que vayamos a la Escritura. Capítulo 10 del Evangelio de Juan. Capítulo 10 del Evangelio de Juan. Leemos los primeros 18 versículos y después te invito a que oremos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oremos. Señor, tú eres el buen pastor. Tú pastoreas este rebaño como pastoreas toda la iglesia.
Y tú eres el modelo perfecto a seguir. Enséñanos a través de tu ejemplo y tu palabra que nos legaste a poder conducirnos con temor y temblor todo el caminar de nuestra vida sobre esta tierra y sobre todo a los que has llamado, a los que nos has llamado para pastorear tu iglesia. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Juan nos presenta 7 aseveraciones que hace Jesús para demostrarnos que Él es Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando el Señor llama a Moisés desde una zarza ardiendo, Moisés no quiere ir y le dice al Señor: Señor, si me preguntan quién me envía, ¿qué les voy a decir? ¿Que cuál es tu nombre? Y Dios le contesta: yo soy el que soy. Así les vas a decir: el yo soy te envía. Esas son las palabras que usa Dios para definirse a sí mismo, o el nombre que usa: yo soy, que significa estar viviendo en un tiempo eterno presente. Y Jesús retoma estas palabras del Padre en el Evangelio de Juan y hace 7 aseveraciones en el Evangelio de Juan de yo soy. ¿Sí? Va a decir: yo soy. Aquí dice: el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Yo soy la vid verdadera. Y empieza a decir así 7 aseveraciones que vienen en el Evangelio de Juan. Aquí vamos a ver 2 nada más. Y que ya las leí. Y miren, ¿a quién va dirigida esta enseñanza? ¿Nada más? Es bueno, cuando tú leas la Biblia, lee el contexto para que entiendas. Viene de un contexto de estar en el capítulo 9 señalando a los fariseos por la sanidad que hace Jesús de un ciego de nacimiento. Y termina diciéndoles a ellos: ustedes son ciegos, fariseos, porque dicen que ven. Y en realidad si vieran no tendrían culpa. Pero como dicen que ven, tienen mayor culpa. Y también va dirigido a ellos. Y como muchas ocasiones Jesús presenta las cosas en una parábola. Y los primeros versículos, nosotros porque ya conocemos toda la historia, pero en los primeros versículos está presentando, dice ahí el versículo 6, una alegoría. Una parábola está presentando. Y cuando Jesús quiere enfatizar algo que es de suma importancia, la Biblia, la versión 60, utiliza esas palabras repetitivas: de cierto, de cierto. No un desierto, sino de certidumbre. De cierto os digo. ¿Sí? O llamar la atención de los que están oyendo, para decirles esto, pongan mucha atención, que es de suma importancia para que ustedes lo entiendan. Y empieza a presentar la alegoría acerca de alguien que se supone que es un pastor de ovejas, y algo común en la época de Jesús que la gente podía entender, y les empieza a decir: ¿quién es el que entra por una puerta del redil? El redil es a donde se llevaban las ovejas para cuidarlas, protegerlas. A veces en esos tiempos podía ser una cueva, ¿sí? Y había una entrada, una sola entrada para ahí. Dice: y entonces el que no entra, dice, por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, dice, ese es un ladrón, ¿sí? Y un salteador. En esos tiempos había una sola entrada, les dije, o sea, generalmente eran como unas cuevas donde llevaban todas las ovejas para cuidarlas de los depredadores, de los lobos.
Y el pastor acostumbraba a dormir a la entrada de la puerta, que no era realmente una puerta, estaba abierta. Y ahí se acostaba y ahí estaba al pendiente. Si alguien quería entrar a robar las ovejas, tenía que entrar por ahí. Pero quien no entraba por ahí buscaba otra forma de entrar ahí. Buscaba saltar por otro lado, introducirse de otra forma. Si quería entrar por la única entrada, ¿sí?, se encontraba con el pastor. Y les empieza a presentar esa alegoría a Jesús. Dice, mas el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. ¿Sí? Y si hay alguien que atiende ese redil, un portero, dice, al pastor, el portero le va a abrir. Y una vez que está dentro, las ovejas oyen su voz. Y estaba leyendo algo acerca de las ovejas, y por cierto, si alguien tiene al pastor Pedro en su agenda, hace unos días subió el de su iglesia, ¿sí?, un ejercicio que hicieron que me llamó la atención. Él es el pastor allá en su iglesia, lo sentaron y él de espaldas, ¿sí?, tenía que reconocer la voz de sus ovejas, y cada una de sus ovejas, sin que él las viera, le empezaba a decir algo a él, y él tenía que decir qué hermano o qué hermana era. Buen ejercicio, ¿no? Porque luego decimos, oye, ¿quién es la viejita que se sienta allá atrás? ¿Cuál viejita? La de la última fila, la que siempre está muy calladita. ¿Cómo se llama? Y a veces eso nos pasa a los pastores. Y eso quiere decir que no conocemos a nuestras ovejas. Deberíamos tener al menos la intención o el ejercicio de aprendernos los nombres de las ovejas. Porque a mí me admira cuando Pablo, en el capítulo 16 de Romanos, nombra 38 nombres de una iglesia que él no conocía. Por nombre. Si alguien quiere un nombre para un bebé, Avi, ahí vete a Romanos 16. Trifosa, Trifesa, ahí tú dices. Andrónico. Sí, ya te di algunos. Escoge uno de esos 3. ¿Sí? Y entonces, las ovejas oyen su voz y a las ovejas llama por nombre y las saca. Admira luego Memo, no sé cuántas palomas tenía y les ponía nombre. Y conocía los nombres de sus palomas. ¿Qué? Pero de sus ovejas no. Entonces, ya prometió Memo que les va a poner a cada oveja un anillo como le ponía a sus palomas. ¿Sí? Nada más que ustedes, ovejas, pídanle un anillo de oro. ¿Sí? Sí. Me acuerdo cuando mi papá estaba enojado. Y bueno, no enojado, a veces cuando quería llamar a uno de sus hijos, como éramos 9, decía, Chucho, Javier, Raúl, Arturo, te estoy llamando a ti. Y repetía los nombres de 4 o 5 y al final encontraba el que le quería hablar, ¿no? Y luego no le atinas que es Raúl. Entonces, a este pastor, el portero le abre y las ovejas oyen su voz y a cada una llama por su nombre. O sea, quiere decir, miren, no sé si tú te das cuenta de ciertos detalles de la Biblia que yo trato de tomar en cuenta. Cuando la Biblia dice, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿qué quiere decir?
¿Por qué no dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? No, dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. La relación es personal con Dios. Dios conoce a cada uno de nosotros y nos llama por nuestro nombre. No nos agarra en bola, aunque somos una congregación, somos el Triunfo, comunidad de integración familiar, pero a cada uno de nosotros nos conoce de manera individual, conoce nuestro nombre, hasta nuestro apodo. ¿Sí? Y quiere tener una relación personal con nosotros, y tiene ese cuidado nuestro Dios. Y la saca. ¿A dónde la saca? Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, las suyas, siempre el pastor va adelante. Y como las ovejas conocen su voz, lo siguen. No van a seguir a un pastor extraño. No van a seguir una voz que no conozcan. ¿Sí? Y como un buen pastor siempre va adelante, no manda a las ovejas. El pastor va adelante porque conocen su voz. Mas al extraño, a ese no seguirán. Van a huir de él porque no conocen la voz de los extraños. Y les presenta esta parábola, esta alegoría. Y la gente no entiende. Porque miren, ¿quién se creía que eran las ovejas de Dios? ¿Quiénes creían que eran las ovejas de Dios? Muy bien, tú estudiaste Cotec y pasaste muy bien. Los judíos se sentían el pueblo único de Dios, los escogidos de Dios. Todos los demás eran perros. Así se les decía a los gentiles, les decían perros. Los despreciaban y cargaban un orgullo espiritual que apestaba. Y aquí mismo en esta porción Jesús está incluyendo a todos los seres humanos, porque después más adelante dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, y a esas las voy a traer, refiriéndose a todos nosotros los gentiles. Y como también se está dirigiendo a los fariseos, ¿sí? Está hablando de esos que se creen las únicas ovejas, y de entre ellos los líderes se sentían los pastores de todas esas ovejas judías. Y se está refiriendo a ellos cuando les dice que esos, las verdaderas ovejas de Dios, no conocen la voz de los extraños. Pero como sucede en la gran mayoría de las parábolas de Jesús, la gente no entiende. Si hubiera existido el idioma inglés, dirían todas, ¿what? ¿What? ¿Qué quiso decir? Con esta alegoría, con esta parábola, ¿qué quiso decir Jesús? Sí, entendemos lo que es un pastor y eso, pero... Y como ya lo conocían, estaba dando una enseñanza. Y entonces, versículo 6 va a aclarar primero qué es lo que presenta y qué va a explicar Jesús. Dice, a esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les estaba diciendo. Y entonces Jesús vuelve a decirle, y entonces ya va a ser personal la enseñanza. ¿Sí? Se va a presentar él como el buen pastor. Y vuelve a enfatizar, vuelve a llamar su atención. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hermano, si tú te consideras, hermana, oveja del Señor, debiste haber entrado por la única puerta que tiene acceso a Dios, por Jesús. Él es la única puerta para entrar al reino de Dios. No hay otra. ¿Sí? Hay muchos que alegan allá en el mundo y dicen, al fin que todas las religiones llevan a Dios, ¿no? No, ninguna religión te lleva a Dios, solo Jesús. Yo soy el camino,
Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie. Entonces, el único acceso para llegar al reino de Dios, para llegar al Padre, es Jesús. Y el mismo Jesús dijo: esfuércense por entrar por la puerta. Porque la puerta que lleva a la perdición es ancha y espaciosa, y muchos entran por ella. Pero la puerta que lleva a la salvación es angosta. Así que esfuércense por entrar. Que no se trata de obras, es esforzarse, es en fe, en creer que Él es la única puerta. Y aclara: todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Obviamente no se está refiriendo a los profetas que el mismo Dios levantó. Se está refiriendo a los falsos profetas, no a los verdaderos profetas. No se está refiriendo a Juan el Bautista, que se nombra como el último de los profetas del Antiguo Testamento, ya en el Nuevo. No se está refiriendo a esos, sino está señalando a aquellos que ostentan un título pastoral, como eran los religiosos. Quizás su enseñanza o su forma de señalar era el Sanedrín, que habían conformado un concilio de líderes religiosos que determinaban las cosas ellos y se creían la élite de la religión y los que conducían al pueblo. Todos esos son falsos, son ladrones, son salteadores. Y las verdaderas ovejas que entraron por la puerta verdadera no los van a oír. A esos no los van a oír, aunque se vistan de religiosidad, aunque estén presentando cosas bíblicas, no los van a oír las verdaderas ovejas. Y vuelve a enfatizar Jesús: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Qué expresión, ¿no? Pero esta expresión tiene que ver con la libertad que encontramos en Jesús cuando lo conocimos. Tenemos libertad de entrar, salir, y donde estemos hallaremos alimento espiritual. ¿Qué será la labor del pastor? Conducir a sus ovejas a pastos, dijo David en el Salmo 23, ¿sí? En pastos verdes me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces esa es la labor del pastor, ¿sí? Y les da total libertad. Si entran por mí, lo primero que van a encontrar es salvación. Van a ser salvos y hallarán pastos. El otro día, hace unas semanas, Memo dijo una expresión en la reunión de pastores que la anoté para compartirlas con ustedes y tenganla bien presente. A lo mejor la primera vez no la van a entender. Dios es el pastor no es Dios. ¿Te acuerdas, Memo? Que dijiste esa expresión en la reunión de pastores. Dios es el pastor, hermanos. El pastor. ¿Dónde está el otro? Ya se me fue. Ya se me fue el otro pastor. Bueno, también aquel pastor que se fue. ¿Sí? No es Dios. Yo un día les dije en Acueducto, miren, si ustedes citan el Salmo 23,
Cítenlo, Jehová es mi pastor. Si citan de mí, digan, Chucho es mi pastor, digan, todo me faltará. Si se refieren a Dios, digan, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Conmigo todo les faltará. Porque somos imperfectos, hermanos. Porque no podemos creernos dioses y querer ocupar el lugar de Dios y decir, a todos yo van a ver. No, hermanos, fallamos un chorro y a veces damos un consejo mal aconsejado, válgame la redundancia. Y hay muchos, ahorita como dice Memo, hay muchos que antes que buscar a Dios cuando tienen un problema, están llamándole al pastor. Todo les faltará. No digo que no busquen al pastor. Es parte de nuestra función y nuestra labor, aconsejar, dirigir. ¿Sí? Pero busquen primero a Dios. Y como pastor yo no puedo limitar mi tiempo a ustedes. Yo lo he dicho, no sé si aquí lo recuerden. Yo, hermanos, estoy para servirles a la hora que sea, el día que sea. Hay pastores que limitan y dicen, no, mi día de descanso es el lunes. Yo el lunes hasta apago mi teléfono y no atiendo a nadie. Pues qué clase de pastor. Imagínense que Dios un día nos diga, el martes no atiendo. Y me han tomado literalmente la palabra. Un día a las 3 de la mañana me llamaron unos hermanos de Acueducto. Me dicen, oye, está aquí la hermana fulana de tal, vino a verme, dicen otros hermanos, dice, le acaba de decir su esposo que la deja, se va porque ya tiene otra pareja. ¿Qué? Si aquí está hecho un mar de lágrimas. Si te llamé para eso. Digo, pásamela, por favor. Y el domingo vi a esta hermana ya, que ya está divorciada, y sí, su esposo la abandonó. Imagínense que me llame a partir de las 9 de la mañana, porque a esa hora creo que ya me desperté. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, y nos odia. Y si puede nos va a destruir, porque esa es su función. Eso quiere. El problema es que es un perro rabioso con una cadena atada por Dios que solo puede llegar hasta cierto límite. No puede hacer lo que quiera. Su intención es matar, hurtar y destruir. Pero Dios lo tiene, aún para su servicio. ¿Sí? Y Jesús dice, hablando ya de su persona, dice, yo he venido. Ya no está refiriéndose al pastor de la parábola, se está refiriendo a él como pastor de nuestras almas. Dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Les pregunté hace unas semanas en la clase, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? ¿No? Y algunos hermanos me dijeron en la clase, Dios es lo más importante. Y en un sentido es cierto y suena espiritual, ¿a poco no? Dios es lo más importante. Yo les dije, no, para mí Dios no es lo más importante. Para mí Dios es mi vida. Sin Él no puedo vivir. De Él emana todo para mí. Y he experimentado estar sin esposa, sin hijos, sin salud, y pude sobrevivir. Y quienes se hayan divorciado y están aquí o que estén en ese proceso van a sobrevivir sin una pareja. Más si se agarran de Dios. Van a sobrevivir. Dios los va a sacar adelante, pero sin Dios no se puede vivir. Sin Él no se puede. Tienes que convertirlo en tu propia vida. Y Él vino para eso, dice, yo les quiero dar vida. No sobrevivan nada más.
vivan, porque la vida emana de mí. En el libro de Hechos, cuando Pedro da su primer discurso, le dice a la gente: ustedes mataron al autor de la vida. Jesús es el autor de la vida. Dice, y se las voy a dar. Pero ¿saben de qué manera? Dios no pichicatea las cosas. ¿Sí? Así que cuando te dirijas a Dios, hermano, no peques de falsa humildad. Ay, Señor, me hacen falta unos zapatitos, pero ¿qué son unos guaraches? No importa, pídele bien a Dios. Es que me hace falta un marido. No importa, no importa que esté feo. No, pídalo guapo, Ale. Es que no has oído el otro, dice. O quieres un cristiano o quieres uno guapo. No, no se pueden las dos. O se es cristiano o se es guapo, ¿no? Por eso, hermanos, aquí los verdaderos cristianos todos somos feos, ¿eh? Así que, ya. Hermanas, confórmense con que seamos cristianos. Miren, ahorita que es tiempos de Halloween, nos ponemos una máscara y ya. Y ya. No nos ven, ¿no? Pero además con ojos de amor todo se ve bonito. Ay, Ale, ya déjame predicar seriamente, Ale. Entonces el buen pastor vino para darnos vida y vida en abundancia. Y el buen pastor dice, no solo vino a darnos vida en abundancia, sino vino a dar su vida por las ovejas. Y no solo vino a dar la vida por las ovejas, vino a dar la vida en lugar de las ovejas. ¿Sí? Porque tú y yo, hermano, merecíamos ir a la cruz, morir tú y yo. Nosotros ser los sacrificados, así como sacrificaban las ovejas para la remisión de los pecados, nosotros merecíamos morir. Pero él dijo, no, yo me pongo en tu lugar. No solo te voy a cuidar, no solo te voy a dar vida, ¿sí? Me voy a poner en tu lugar. Y nos da vida. Lo que siempre nos da Cristo va a ser algo mejor, mucho mejor. A mí me encanta el libro de Hebreos, porque en 13 capítulos para mí es el libro de los libros más difíciles, porque en 13 capítulos me resume todo el Antiguo Testamento. Pero el tema que yo le encuentro al libro de Hebreos es este: lo bueno es enemigo de lo mejor. Porque empieza a decir, fue bueno tener sumos sacerdotes, pero es mejor tener al sumo sacerdote que es Jesús. Y empieza a citar varias veces, sí, fue bueno el pacto antiguo, pero es mejor el pacto actual, ¿no? Es mucho mejor. Por eso yo a ese libro le llamo el tema, lo bueno es enemigo de lo mejor. Y aquí nos está más o menos diciendo lo mismo. Jesús vino a darnos algo mucho mejor, ¿sí? A través de esa vida que nos promete, no solo lo que tenemos como existencia, sino una verdadera existencia que parte del Espíritu. El buen pastor no solo cuida y guarda bien a sus ovejas, sino que en defensa de ellas está dispuesta a dar la vida. En 2 Corintios 8:9 escribe el apóstol Pablo: ya sabéis de la abundancia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros llegásemos a ser ricos. Y los de la prosperidad dicen, ya ven, ¿cómo si hay que ser ricos? Pero no se refiere a esa clase de riqueza. Y el apóstol Pedro dice, ya sabéis también, o entienden, primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, dice, que ustedes ya fueron librados de la vana manera de vivir que heredaron de sus padres, ¿sí?
¿Y saben cómo fueron librados? Dice, por medio de la sangre. No, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese valor tenemos tú y yo para Cristo, que dio hasta la última gota de su sangre por darnos lo que ya nos dio, que ojalá lo abracemos, lo tengamos y lo disfrutemos. Porque muchas veces no disfrutamos lo que Dios ya nos dio por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, porque queremos seguir caminando en nuestras propias fuerzas. Ya nos dio todo. Y como un buen pastor es un dueño amante de su rebaño, él no es un asalariado. Él no ve venir al lobo y se echa a correr. Él no está por una paga. Él dio la paga. Y puede ser el carácter de un pastor infiel. Va después a describir, dice, mas el asalariado, dice, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. ¿Cuál puede ser el carácter de un pastor infiel? Bueno, ve venir al lobo y huye y deja las ovejas. ¿Por qué huye? Porque en realidad no son sus ovejas. Estaba por un beneficio. ¿Sí? El pastor que es asalariado está por un beneficio. Ve qué es lo que puede sacar de las ovejas, no lo que puede aportar a ellas. Para él esto era un trabajo. Hermanos, esto de ser pastor, nunca lo veas como trabajo. Cuando la Biblia dice, que escribe Pablo a Timoteo, le dice, el que anhela obispado, el que anhela ser pastor, dice, buena obra desea. No es un mal deseo. Pero si al final de lo que tú deseas está un signo de pesos, no le entres, porque cuando vengan las broncas, cuando veas venir al lobo, vas a salir huyendo. No es un trabajo. Ese pastor infiel va a tener una conducta mala. Son asalariados todos aquellos que aman más el beneficio que obtienen que el oficio que desempeñan. No tienen conciencia del precio pagado por las ovejas. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 14 y 15. Ve el corazón de Pablo. Dice Pablo, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes y no les voy a hacer gravoso. No les voy a cobrar mis viáticos. Dice, porque no busco lo suyo, sino a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Qué corazón pastoral de Pablo. Si era necesario, él trabajaba con sus manos. ¿Para qué no blasfemen el nombre de Cristo? No los estoy buscando a ver qué les saco. Los busco a ustedes para ver qué puedo aportar a sus vidas, en qué puedo estar presente. Yo no fui ayer a la boda de Zaira, me invitaron. Me hubiera gustado estar, pero los viajes le son pesadísimos a mi esposa, no aguanta un viaje así, a donde fue. Pero también pensé, porque dice la Escritura, es mejor estar en casa de luto que en casa de banquete. Pero hay gente que ni le gusta el luto ni el banquete.
Están como aquellos que les dijo el Señor, pues no los entiendo. Tocamos flauta y no bailaste. Os endechamos y no lloraste. Pues entonces, ¿qué quieres? ¿Sí? Ni fiestas, ni velorios. Bueno, el pastor está para todo. Le pedí una disculpa, pero a mí me invitó, tuvo el detalle de invitarme. Y no fui por eso, porque ustedes no saben cómo padece mi esposa por esto. Los 8 días que fui a Acueducto, la hermana Janet, que tiene la misma enfermedad que mi esposa, había ido el viernes anterior a ese domingo a unos 15 años de una jovencita de ahí de Acueducto. De estar sentada unas horas estaba molida. No fue a la congregación en el aniversario cuarto de la iglesia de Acueducto porque estaba molida. Y yo la entiendo perfectamente, y mi esposa mejor. Dije, no voy a hacer que mi esposa se sienta mal. ¿Cuánto hicieron de aquí a allá a Tlaxcala? 3 horas de ida o de ida y regreso. Sí, no iba a exponer a mi esposa a estar 3 horas en el carro ahí brincando, no. Pero no porque no quisiera ir. Y en un sentido, yo sigo ministrando a Javier, sigo hablando, sigue siendo mi oveja. No está en este redil, pero sigue siendo mi oveja. Filipenses, bríncale un poquito más ahí. Capítulo 2, verso 21. Pablo va a repetir eso. No porque se los dijera nada más a una iglesia, sino era algo que él vivía. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hermano, ¿estás buscando lo que es de Cristo o estás buscando lo tuyo propio? Bueno, sí, aquí está mi hija, pero voy a decir, allá está Fer. Ellos no nadan en la abundancia, pero me encanta. Son fieles en sus diezmos y en las ofrendas. Y trataron para ayudarse a poner un negocito de vender postres. Y los venden solo los fines de semana, viernes y sábado. Le dijeron, no vamos a dejar de ir a la reunión de matrimonios por vender. Prefieren asumir la pérdida de lo que pudieran ganar en ese momento que faltar a la reunión de matrimonios, igual a la de varones. Cuando la teníamos en sábado, Fer dejaba de vender, irse a vender, y tampoco iba mi hija por venirse a la reunión de varones. Y hoy que la cambiamos a viernes tampoco van a vender. Y estoy seguro que Dios los va a recompensar por su fidelidad. Pero a veces buscamos lo nuestro. No, pues es que voy a perder. ¿Cómo crees? O buscas a Cristo, o buscas lo tuyo. Y en el capítulo 4 de la misma carta a los filipenses, en el 17, dice Pablo, les dice a los filipenses, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No estoy buscando a ver qué beneficio obtengo de ustedes. ¿Qué se espera de aquellos pastores infieles cuando viene el lobo? Que huyan. Saqué unas frases aquí. Los pastores debemos cuidarnos de ir en pos de un desarrollo personal. Y voy a ir más allá. Un pastor debe estar dispuesto a renunciar a una carrera, a un desarrollo, a un mejor trabajo, a una mejor paga, para enrolarse en las filas del ministerio. ¿Y saben mayormente cómo debemos de cuidarnos de ir en pos de eso?
a expensas de un pueblo quebrantado y esparcido. Porque si por estar viendo nuestro desarrollo personal estamos descuidando al rebaño de Dios, es peor. Tenemos que atenderlo. Imagínense a Cristo aquí en la tierra, yéndose a la universidad, regresando a la universidad a hacer sus tareas, y que lo fueran a buscar las multitudes que están como ovejas sin pastor y dijeran: espérenme, déjenme terminar mi tarea de matemáticas. Cuando prestamos mucha atención a nuestras necesidades, quizás hagamos a un lado a Dios y abandonemos aquellos que deberíamos de cuidar, cualquiera que sea la necesidad que tú tengas. El verdadero pastor se centra en ayudar a otros y no solo en la autosatisfacción. Sí, hermanos, yo sé que mi primer iglesia, a lo que más debo pastorear es a mi iglesia, pero a veces la tengo que sacrificar. Muchas veces le he quitado tiempo a mi esposa y le quité tiempo a mis hijos. Pero no lo estoy reclamando, no me interesa. Y no sé hace cuánto que de aquí no salgo de vacaciones. Y a veces he pensado, debería tomarme también, porque también la Biblia habla de tomar un descanso. Y de tomar un descanso, a lo mejor de no venir algún tiempo. Pero veo la necesidad. Cuando mi esposa a principio de año se puso mal, un domingo no había quien predicar aquí. Dije: caray, somos 5 pastores y no hay quien predique. Y en ese entonces le dije: yo voy y predico el domingo, no sé cómo. ¿Qué hago con mi esposa? Y mi hija no vino y se quedó con mi esposa y yo vine a predicar. Que ¿cómo es posible que entre 5 pastores no haya quien predique? ¿Cómo es posible que haya ciertas reuniones en donde a veces está nada más un pastor? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y la tuya. En contraste con el buen pastor tiene conocimiento de su rebaño. Ama las ovejas, las cuida, las recibe, las cura, las vigila, en fin, tiene atención a ellas. Y cuando tú cumples bien tu tarea, ¿sí?, vas a conocer a Dios. Pero ¿sabes qué es más importante aparte de conocer a Dios? Hay algo todavía más importante. Porque a lo mejor a cualquiera le pregunto aquí, le digo y les pregunto: ¿conoces a Dios? Y todos me van a decir que sí, ¿no? Pero hay algo más importante que conocer a Dios. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 3. Dice el apóstol Pablo: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él, por Dios. No es tan importante que tú conozcas a Dios como que Dios te conozca a ti. Pero no solo es la única cita. Gálatas 4, capítulo 8, versos 9 y primera parte. Versos 8 y primera parte del 9. Dice: ciertamente, dice Pablo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora,
conociendo a Dios, y como que ahí brinca Pablo y como que quiere aclarar, conociendo a Dios, dice no, más bien siendo conocidos por Dios. ¿Qué prefieres, conocer a Dios o que Dios te conozca? Porque va a llegar el momento, a lo mejor tú vas a llegar ante la presencia de Dios, a las puertas del cielo, y le vas a decir, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre preparé un chorro de sermones, en tu nombre estuve en tantas reuniones. Y me va a decir Dios, no te conozco, hacedor de maldad. Yo prefiero ser conocido por Dios. También me interesa, por supuesto, conocerlo. ¿Sí? Y como Cristo, verso 15 de Juan, verso 10, capítulo 10. Sí. Bueno, del 14 vuelve a repetir Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías, mis ovejas me conocen. O sea, es una dualidad. Conozco a Dios y Dios me conoce. Y pone como ejemplo su propia vida en su relación con el Padre. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Verso 17, por eso, por lo que hizo Cristo, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y en el capítulo 15 de Juan, Jesús dice, no hay amor más grande que aquel que pone su vida por sus amigos. Si quieres alardear de que amas, pon tu vida. Y no la vida en un acto heroico, ¿no? De que a lo mejor aquí entra un ladrón y yo me pongo, mátame a mí. Sino la vida que estás dando día a día por tus ovejas, por los que amas, día a día. En los actos buenos, en los actos malos. Ahora en la mañana que fui a recoger a Fer y a mi hija, salió una sobrina mía, me dice, tío, te ves bien cansado. Le digo, sí, hija, es que el sábado, me dormí a las 4 de la mañana, porque estaba con unos hermanos. Imagínense que les digo, hermanos, yo solo ministro hasta las 10 de la noche, porque tengo que dormir mis 8 horas. 4 de la mañana. ¿Necesario? Para mí sí. Para ellos, yo creo que más. ¿Qué es más importante para un pastor? ¿Lo que ha conseguido del ministerio o lo que ha invertido en él? ¿Qué será más importante? El asalariado cuida las ovejas por dinero, el pastor por amor. Y miren, esa relación que se hizo con el Padre y con Cristo lo llevó a tal punto de saber que el Padre lo conoce y él conoce al Padre, como ejemplo de que él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. Dice, y una vez que esa relación está así y sabe Cristo para qué vino, dice, yo pongo mi vida, la pongo, pero la voy a volver a tomar. Porque nadie se la quita. Él hizo un acto voluntario de amor, de sacrificio por nosotros. Y el Padre en esa relación, como lo conoce, no lo iba a dejar sepultado, no lo iba a dejar en la tumba. Él lo levantó de los muertos. Dio la vida para recuperarla. Tanto era el amor del Padre por su Hijo que no lo iba a dejar en el sepulcro.
concluyamos. Capítulo 20 del libro de Hechos. Hechos. Este capítulo, bueno, este pasaje, lo he tomado en 2 ocasiones para dar un mensaje de despedida y para dar un mensaje de vuelta a la misma congregación. Cuando yo salí de la congregación de Acueducto, que estuve pastoreando durante 6 años y ya me vine para estar aquí definitivamente, tomé este pasaje para despedirme. Y lloré, no saben cómo lloré. Como pude ver el domingo a Beto, quizás salí un poco más fuerte. Se debe de sufrir cuando sales de un lugar que amas y que has estado años. Y como decía Beto, él nació aquí. Y toda su vida había estado en esta iglesia. Y probablemente no lloró como tenía que haber llorado. Yo no lloré mucho en el púlpito, en Acueducto, pero me metí a la oficina que me habían hecho los hermanos y no pude contener el llanto y lloré a mares. Porque amo a cada uno de esos hermanos. Y ahora que fui hace 8 días, los sigo amando y me siguen amando. Porque hicimos una buena relación. Y una hermana me decía, pastor, ¿qué tiene que hacer el miércoles? Lo invito. Dije, hija, dice, pero es que tiene unas escaleras para subir a su casa. Dije, no va a poder subir mi esposa. Y di este mensaje, no lo voy a dar, no voy a repetir, a menos que me aguanten otra hora. Nada más quiero citar algo, Hechos 20 del versículo 28 al 31. Se está despidiendo el apóstol Pablo, estaba en la isla de Mileto, desde ahí llama a todos los ancianos que él estuvo en la iglesia de Éfeso, los manda a llamar, ancianos que él levantó, pastores que él levantó, y se está despidiendo de ellos. Y cuando se despide, les quiere decir algo, como cuando yo creo alguien se va. Yo creo que Beto a lo mejor nos quiso decir más cosas, darnos unos encargos, darnos unos agradecimientos, algunas cosas, pero Pablo sí lo hizo. Y les dice a los hermanos, por tanto, le está dirigiendo a los ancianos, dice, por tanto, miren por ustedes. Yo hubiera querido que Beto nos dijera esto, a los ancianos de aquí. Miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Dice, porque yo sé que después de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, acuérdense que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué carga de haber tenido el apóstol Pablo? ¿Y cómo lo pudo haber entristecido? Decir, ya no voy a estar yo al cuidado de ustedes, ya no los voy a ver más. Pero quiere hablarles a ellos, ¿sí? Primero les dice, miren por ustedes mismos. Y hermanos, es muy fácil desde aquí, sintiéndose o siendo pastor, que el que aconseja y el que les dice, el que los exhorta a olvidarnos de mirarnos a nosotros, que somos igual de pecadores o más que ustedes. Y creer que somos una virtud, ¿sí? Y que no cometemos errores y nos olvidamos de mirarnos, que nosotros podemos estar llenos de orgullo, de soberbia. Y por eso Pablo les aconseja, primero miren por ustedes. Ustedes busquen la mejor manera de estar bien, porque tienen una gran encomienda, porque después tienen que ver por todo el rebaño.
Y su llamado no es un llamado humano, los levantó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los puso como pastores y el pastor lo que hace es apacentar la iglesia de Dios. Y nos hace recordar el precio, fue el precio más alto que se pagó para ganar la iglesia, la sangre de Cristo. Y yo creo que con todo el dolor de su corazón, porque conocía a la gente, dice, se van a levantar después de que yo me vaya, ya no los voy a poder cuidar. Se van a levantar lobos rapaces. Y el lobo, como vimos en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. El lobo no va a perdonar. A los que pueda los va a matar. Pero yo creo que lo más triste es lo que después les dice Pablo. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Es lo más triste. Cuando en medio de nosotros, por ambiciones personales, se levanten alguien que no le importa el rebaño y puedan arrastrar, dice, a los discípulos. Por tanto, velen. Memo nos invitaba a ayunar. Dijo el motivo, yo le agrego un poquito más. Orar por la transición. ¿Pero qué transición? Hay que aclarar qué transición. Bueno, llega el momento en que toda iglesia, ¿sí?, tiene que dar paso a una nueva generación. Nadie se puede eternizar, aunque miren, tampoco nadie se puede jubilar del ministerio. El que se jubila se muere. No hay jubilación en este trabajo, hermanos. Yo ya me jubilé del trabajo secular, pero nunca me voy a jubilar de ser pastor. Y digamos, aunque no esté al frente, dice la Biblia, los dones y el llamamiento son irrevocables, Dios no los quita. Yo tengo un corazón pastoral que no se me va a quitar, a lo mejor si algún día ya no estoy aquí. Apenas mi hijo llegó el viernes a casa, tarde, o el jueves, no sé qué día. Se quedó tarde hasta platicar con una alumna que tiene con muchos problemas. Y luego me sale mi corazón pastoral cuando lo empiezo a escuchar todo lo que le estuvo platicando, qué problema estaba atravesando. Le digo, invítala aquí a la casa. O sea, porque me cargué por la necesidad de esta jovencita, oren por ella, se llama Laura. Y mi hijo le habló del evangelio. Eso no se me va a quitar, hermanos. El día que fuimos al doctor con mi esposa, luego me dice, se quedó en el carro, yo esperaba que saliera la gente, estaban 3 pacientes esperando y me ve hablar, dice, y regreso al carro, me dice, ya estuviste, ¿verdad? Ya empezaste. Pues sí, les tengo que compartir. Soy pastor. Dice, con esto cerramos. Bueno, ustedes cuando oigan un pastor que diga, con esto cerramos, no le crean. Pero ahora sí, con esto cerramos. Primera de Pedro capítulo 5 dice, Pedro, vean el corazón pastoral del apóstol Pedro. Se ruego a los ancianos, a los que gobernaban la iglesia, que están entre ustedes, yo anciano también con ellos. No se pone por encima de los ancianos, se baja a ese mismo nivel. Dice, yo anciano con ustedes. No soy el superobispo. Dice, yo anciano con ustedes. Y testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participante de la gloria que será revelada. Y el consejo de Pedro es: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, apaciéntenla, cuidando de ella, no por fuerza, o sea, no imponiendo, no gritando, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey y la promesa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Qué precioso. Pero hay que cumplir el llamado, el ministerio, cuidando de nosotros mismos, porque hay que entregar cuentas. De cada cosa que hagamos, vamos a entregar cuentas. De nuestras malas decisiones, de nuestros desvíos, de cuando nos ensoñoreamos de alguien, cuando lastimamos a alguien. ¿Sí? De lo bueno, el Señor nos va a decir, bien, siervo inútil, hiciste lo que tenías que hacer. Pero de lo malo, nos va a juzgar. No para salvación, pero nos va a juzgar. Yo espero sacar buenas notas. He fallado mucho. Me va a jalar las orejas mucho. Pero trato de preocuparme y ocuparme de lo que me ha demandado el Señor, de lo que me ha entregado, a lo que me ha llamado, lo puedo hacer con fidelidad. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque Cristo es nuestro pastor.